Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ranchero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo hogareño durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. ¿Está bien? Una vez más vamos a retomar donde lo dejamos después de nuestro último programa y me doy cuenta de que hemos enseñado 2 medias horas sobre la generosidad y no vamos a arruinar algo bueno, así que vamos a avanzar hacia un nuevo territorio. Pero continuaremos con el capítulo 10 de 2 Corintios durante esta próxima media hora. Una vez más, siempre nos gusta hacer entender a nuestra audiencia televisiva que somos solo un estudio bíblico, informal, y enfatizo la palabra informal. Y no tienes idea de cuántas personas escriben y dicen, nunca te pongas un traje y corbata. Y yo respondo y digo, no te preocupes. Porque cuando fuimos invitados por primera vez a hacer esto por esta estación en Tulsa, yo vine y Iris estaba conmigo y nos sentamos en una reunión de desayuno aquí en la ciudad. Esa fue una de las cosas que estipulé. No voy a venir aquí con un traje y corbata. Bueno, está bien, no tienes que hacerlo. Bueno, hemos demostrado un punto y nuestra audiencia está completamente de acuerdo. Que mi tipo de enseñanza no requiere un traje y corbata y así, somos informales, no estamos respaldados por nadie. Y alguien me recordó hoy, regresaron de una de nuestras áreas de escucha y muchas personas no entienden que no estamos respaldados. No tenemos una gran congregación de iglesia que nos ayude a pagar las cuentas y pagamos nuestras facturas de televisión estrictamente con el dinero que proviene de nuestra audiencia. No me gusta pedir dinero, no lo haré, pero supongo que tenemos que hacerle saber a la gente que no estamos respaldados. Pagamos por el tiempo de televisión y Dios sabe que no puedo permitírmelo, así que tiene que venir de nuestra audiencia y lo hacemos. Te agradecemos tanto. Vaya, tantas de estas personas son tan fieles. Mes tras mes, casi podemos apostar la granja a que sus cheques van a estar en el correo y lo apreciamos mucho. Ahora tenemos todo disponible en video y ahora hemos comenzado a producirlos en el mismo formato. 6 horas que está disponible en el audio tape y por supuesto también están disponibles en los libritos como los ves en la pantalla. Así que si estás interesado, llámanos o escríbenos y nos gusta enviar la lista que muestra el índice de todas estas cosas y luego puedes hacer un pedido a partir de eso. Ahora de nuevo vamos a volver directamente. Este es un estudio bíblico y aquí es donde nos gusta usar la mayor parte de nuestro tiempo. Y ahora vamos a 2 Corintios capítulo 10. Ahora sé que algunas de estas cosas son repetitivas y no soy solo yo. Eso es repetitivo, la escritura lo es. ¿Cuántas veces la Biblia repetirá y repetirá y repetirá? Y por supuesto el Espíritu Santo es el maestro por excelencia y sabe mejor que cualquier maestro secular que esa es la base misma de una buena enseñanza, es repetición. Y uno de estos primeros programas voy a tener que volver a poner mi línea de tiempo en la pizarra otra vez porque no tienes idea. ¿Cuántas personas han escrito o llamado para decir que fue la línea de tiempo la que les interesó en este programa y en el estudio bíblico? Y ha pasado mucho tiempo desde que lo pusimos en la pizarra, así que tal vez si necesitamos un poco de tiempo extra para terminar 2 Corintios, volveremos a eso en un programa posterior, pero sea lo que sea. Simplemente confiamos en que las personas comenzarán a disfrutar de su Biblia, a estudiarla, a leerla. No solo para poder decir, bueno, leí mi Biblia hoy, sino para realmente alimentarse de ella y entender de qué está hablando. Ahora dije repetición. ¿Cuántas veces he usado la afirmación de que Pablo tiene que defender su apostolado? Y aquí lo tenemos de nuevo en el capítulo 10. Porque verás, el pobre hombre estaba bajo un ataque constante, especialmente de los judíos judaizantes, que era un impostor, que él mismo había inventado todo esto, que después de todo no tenía ninguna insignia de autoridad, no tenía cartas de recomendación, no podía afirmar haber caminado con Jesús 3 años como Pedro, Santiago y Juan, y así, esta era la cosa que tenía que superar constantemente.
Bueno, ¿quién eres tú? ¿Quién te crees que eres? Eso me recuerda a una señora que llamó desde Minnesota hace varios años, y eso es exactamente lo que ella dijo. Yo dije, Feldick, y ella dijo, ¿es este Les Feldick? Y yo dije, sí. Él dijo, ¿quién en el mundo eres tú? Bueno, yo dije, soy un nadie. Y eso es todo lo que he afirmado ser. Soy un nadie. Bueno, Pablo no tenía que decir eso. Pablo dice, soy alguien, he sido comisionado como apóstol para los gentiles. Y así, aquí de nuevo, el versículo 1 del capítulo 10. Ahora yo, Pablo, me dirijo a ustedes, les ruego, les suplico, por la mansedumbre y la gentileza de Cristo, que en presencia es humilde entre ustedes, hablando ahora de sí mismo, pero estando ausente. Soy audaz hacia ustedes. Ahora, como dirán un poco más adelante en este capítulo, ya sabes, sus cartas son pesadas, pero su presencia es débil. ¿Está bien? Así que dijo, estando ausente, soy audaz hacia ustedes, es decir, en su escritura, pero en el versículo 2, les ruego que no sea audaz cuando esté presente con esa confianza con la que pienso ser audaz contra algunos que piensan en nosotros como si camináramos según la carne. Ahora, ¿ves lo que está diciendo? Había personas allá afuera, probablemente entre sus congregaciones, que no reconocían su nombramiento divino como apóstol de Cristo, porque no podía afirmar haber caminado con Jesús en su ministerio terrenal. ¿Ves? ¿Está bien? Volvamos un minuto. Creo que este es un momento apropiado para repasar por un segundo. Regresen al capítulo 9 de los Hechos, donde tenemos el primero de 3 relatos en el libro de los Hechos sobre su conversión en el camino a Damasco, que por supuesto creo que la mayoría de las personas han escuchado en sus púlpitos y en el material de la escuela dominical. Pero tengo miedo de que demasiados pasen por alto una de las declaraciones cruciales del Señor Jesús mismo aquí en el capítulo 9 de los Hechos. Y comenzando en el versículo 11, Hechos capítulo 9, y vamos a entrar en el versículo 11, después de que Saulo tuvo esa tremenda experiencia fuera de la ciudad, y ahora el Señor le dice a un judío dentro de Damasco llamado Ananías, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, inquiere en la casa de Judas por uno llamado Saulo de Tarsus, porque he aquí, ¿qué está haciendo él? Saulo, él está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y le pone la mano para que reciba la vista. En otras palabras, el Señor está preparando todo. Versículo 13, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos sobre este hombre y cuánto mal ha hecho a los santos en Jerusalén, es decir, en su persecución. Y aquí en Damasco tiene autoridad de los sumos sacerdotes para atar o llevar de vuelta a prisión a todos esos, invoca tu nombre. Ahora, ¿quieres recordar que este era el único propósito de Saulo de Tarso? Trabajar en nombre del judaísmo era eliminar totalmente de la nación de Israel a cualquiera que hubiera reconocido a Cristo Jesús de Nazaret como el Mesías, y Ananías lo sabía. Y así podrías decir que está discutiendo con el Señor. Y él dijo, pero Señor, todo el mundo sabe qué tipo de hombre es Saulo. Versículo 15, pero el Señor le dijo, ahora observa en rojo si tienes una edición de letras rojas del mismo Señor Jesús. Él le dice a Ananías, ve tu camino, porque él, Saulo, es un vaso escogido para mí para llevar mi nombre ante el Señor. ¿Cuál es la siguiente palabra? Gentiles. Y vaya, ¿quieres recordar eso? Hasta este momento esa era casi una palabra sucia en el lenguaje de un judío. Y allí este hombre va a ir primero y ante todo a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Por supuesto, Pablo nunca perdió su deseo de ver a los judíos salvos. Pero ahora mira el siguiente versículo 16. Jesús dice, mucho antes de que comenzara su ministerio, le mostraré, es decir, a Saulo, cuántas cosas grandes debe sufrir por mi nombre. Lo que va, vuelve. Ahora, ¿quieres recordar que él había causado un sufrimiento extremo? De hecho, quédate en el libro de los Hechos y ve al capítulo 22. No, 26.
Hay 3 cuentas, está en Hechos, capítulo 9, 22 y nuevamente en 26, pero quiero el de 26, donde él admitió sin rodeos el caos que había causado entre los seguidores judíos de Jesús de Nazaret. Hechos 26, versículo 9. Hechos 26, bajando al versículo 9. Y Pablo, por supuesto, está hablando en primera persona. Él está dirigiéndose a esta sala de tribunal llena de gente ante Agripa. Y ahora él dice, de veras, pensé que debía hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret. ¿Ves eso en su ministerio terrenal? Lo cual también hice en Jerusalén. Ahora, míralo. Y muchos de los santos, es decir, los judíos creyentes que habían abrazado a Jesús de Nazaret, y muchos de los santos lo hicieron, estuve encarcelado, habiendo recibido autoridad de los sumos sacerdotes, y cuando fueron condenados a muerte. ¿Ves eso? No fue solo una persecución nominal, él los persiguió hasta la muerte. Y así él dice, y cuando fueron condenados a muerte y se hizo una votación, él dijo, di mi voto o mi voz en contra de ellos. En otras palabras, estas personas se presentaron ante el Sanedrín y hicieron su confesión de aceptar a Cristo como el Mesías. El Sanedrín votaría a favor y Pablo dice, voté para condenarlo a muerte. No tuvo edad. Y su persecución creo fue cruel. Está bien, versículo 11, los castigo. Ahora solo tienes que detenerte y pensar, ¿qué tipo de castigo les gustaba usar a los judíos? Bueno, el látigo, 39 azotes, y Pablo estaba totalmente a favor de eso. Azótalos, hacer que nieguen su confesión, y así él dice, los castigo en cada sinagoga, y los hago que blasfemar. Ahora, escucha, él no hizo eso con palabras. Él hizo eso con las acciones de la autoridad y los azotadores. ¿Y qué más? Hasta que estos pobres creyentes judíos fueran golpeados hasta la muerte o finalmente sucumbieran. Y estando extremadamente enojado contra ellos, los perseguí incluso hasta ciudades extrañas. No se limitó a Jerusalén. Donde sea que Pablo o Saulo de Tarso escuchara que había un grupo de judíos creyentes que creían que Jesús era el Cristo, él iba tras ellos. Y por supuesto ese es su propósito principal de ir a Damasco. Él pensó que podría limpiar bastante bien a la pequeña nación de Israel. Ahora tuvo que dejar el país e ir a Damasco para conseguir a esos judíos allá. Está bien, ahora todo eso es la base. Primero Dios lo comisiona para ir a los gentiles. Dios le dice a Ananías, este hombre va a sufrir un gran dolor, cosas por el bien de mi nombre. Y por otro lado, Pablo nos dice cuánto sufrimiento había causado. Y tengo que sentir que cada vez que Pablo enfrentaba algún tipo de opresión, ese era su primer recuerdo. Pero mira lo que hice en oposición a esto yo mismo y cómo Dios tenía al candidato perfecto para soportar todo el abuso, porque él había repartido tanto, él mismo, y eso lo llevó, creo, hasta el final del día. Como leí en algún lugar la otra noche que, por supuesto, todos creemos que Pablo fue decapitado por el gobierno romano, pero leí el otro día que los últimos metros hasta la guillotina, él literalmente corrió, estaba listo para renunciar a todo, estaba listo para ofrecerse a sí mismo, y creo que probablemente sea cierto. Está bien, de vuelta. Entonces, capítulo 10 de 2 Corintios. Así que aquí está, defendiendo nuevamente su apostolado. Verso 3, porque aunque caminamos en la carne, él no era un ángel, era un hombre. Y caminó y comió y habló, luchó contra las mismas tentaciones que tú y yo. Sabes, he repetido una y otra vez, ¿cuántas veces? Creo que probablemente puedo mostrarte el que más rápido en Filipenses. Eso está solo unas páginas a la derecha. Y ve a Filipenses. Y creo que está en el capítulo 3. Sí, Filipenses capítulo 3 y solo mira el verso 17. Ahora, esta no es la única vez que dice esto por inspiración.
Ahora sé que habrá personas que me critiquen de vez en cuando, afortunadamente no de manera muy severa, pero dirán, bueno, ahora yo me guío por lo que dijo Jesús. Estoy siguiendo a Jesús y yo digo, bueno, eso no es lo que me dice mi Biblia, mira lo que me dice mi Biblia y confío en que la tuya te diga lo mismo. En Filipenses capítulo 3, versículo 17. Hermanos, les está escribiendo a los creyentes gentiles allá en Filipos, hermanos, ser seguidores juntos de quién. A mí debemos seguir al apóstol, ¿ves? Y márcalos a ellos que andan así como nos tienes a nosotros, Pablo, como que un ejemplo. Ahora, eso no le quita nada al Señor Jesús, para nada. Pero ¿quieres recordar que cuando Jesús caminó por los pasos de Galilea y cruzó el mar de Galilea, Él era Dios? ¿No puedo caminar en los pasos de Dios? Y se lo planteé gráficamente a una persona. Una vez, cuando comenzó a caminar sobre el mar de Galilea, no pude seguir. Tenía que ser como Pedro, yo bajaría, así que tenemos que tener cuidado con cómo tomamos algunas de estas cosas. Pero este hombre era tan humano como yo. Él tenía tanto hambre, creo, se enojaba igual de vez en cuando, y tuvo tantas fallas y tentaciones como yo, y como tú tienes. Ahora ese es el tipo de persona que puedo seguir porque sé que eso es humanamente posible. Está bien, y así de nuevo, Filipenses capítulo 3, sean seguidores juntos de mí y márcalos a ellos que andan así como nos tienes a nosotros, como un ejemplo. Y, Dios mío, si más creyentes pudieran caminar en los pasos de este hombre, como él lo dijo, siguió a Cristo, por supuesto que lo hizo. Esa fue toda su vida, porque dice, para mí morir es ganancia. ¿Ves? Pero ¿quién vivió para seguir y complacer a su Salvador? Está bien. Versículo 3 de nuevo, porque aunque caminamos en la carne, no guerreamos según la carne. En otras palabras, todas las cosas que está escribiendo a los corintios y a nosotros no eran lo material y lo físico, sino lo espiritual. Y así, sí, él dice, estoy caminando en la carne, soy un ser humano ordinario. Pero, ¿dónde estaba la guerra en el ámbito espiritual? Y lo vamos a ver más y más. Dios mío, Satanás está sacando todos los enchufes hoy, ¿no? Y cuando el Señor Jesús advirtió a los discípulos que una de las primeras señales del fin de los tiempos sería el engaño masivo, dijo, no se dejen engañar. Amados, lo estamos viendo por todas partes y solo tenemos una alternativa. No corras hacia mí, no corras hacia alguna denominación, corre hacia el libro. ¿Qué dice el libro al respecto? Sabes, una y otra vez la gente llama y me cuenta con qué están lidiando y yo digo, bueno, está bien. ¿Qué dice la Biblia sobre esta cosa en particular? Bueno, no puedo encontrarlo. Digo, está bien. Si no puedes encontrar que la Biblia lo enseña, aléjate de eso, porque si no es escritural. Entonces Dios no tiene la intención de que sigas ese tipo de enseñanza. Está bien, pero Pablo dice que su guerra no era, según la carne, era en el ámbito espiritual. Porque las armas, versículo 4, porque las armas de nuestra guerra no son carnales, sino que son poderosas a través de Dios para derribar fortalezas. ¿Lo hizo? Oh, claro que sí. Mientras se adentraba en esas ciudades paganas, ¿por qué recuerdas la ciudad de Éfeso que fue completamente dominada por la adoración de Diana? Y tuvo un impacto tan grande en esa ciudad que literalmente estaba destruyendo el trabajo de los fabricantes de ídolos, esos orfebres, hasta que provocaron un disturbio. Ahora, un hombre hizo eso en una ciudad completa. ¿Ves? Está bien, así que ese fue un ejemplo de derribar fortalezas. Versículo 5, derribando imaginaciones y todo lo que se exalta en contra del conocimiento de Dios. Ahora, solo detente y piensa un momento. Lo estamos viendo por todos lados, por todos lados. Oh, estamos viendo todas estas cosas que parecen tan geniales, pero se alinean con el libro. Es el poder de Dios
Eso es lo que tenemos que preguntarnos, ¿ves? Y llevando, versículo 5 de nuevo, continuando, y llevando cautivo cada pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahora, eso es una afirmación bastante fuerte, ¿no? No, creo que soy como todo el mundo. ¿Dónde tenemos nuestro mayor problema? Bueno, en los procesos de pensamiento. Ahí es donde tenemos que luchar la mayoría de nuestras batallas, las tentaciones en el pensamiento. Y mencioné en el último programa, antes de hacer cualquier cosa, antes de decir cualquier cosa, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pensarlo y así tenemos que considerar que aquí es donde tenemos que luchar nuestras batallas más importantes. ¿Está bien? Versículo 6. Y teniendo lista la venganza de toda desobediencia, cuando se cumpla vuestra obediencia. Ahora, eso es un lenguaje sencillo. Cuanto más obedientes seamos a la palabra de Dios, más desobedientes seremos a las cosas del mundo. Y cuando te vuelves desobediente a las cosas del mundo, vas a empezar a escuchar sobre eso, vas a empezar a sentirlo. ¿Está bien? Versículo 7. Miras las cosas según la apariencia exterior. Si algún hombre confía en sí mismo en que es Cristo, que se piense a sí mismo de nuevo, que así como Él es Cristo, así también nosotros somos Cristo. Y luego va a continuar diciendo eso. Tenemos que ser capaces de examinar nuestra propia fe para estar seguros de que estás seguro de tu destino eterno. Nunca lo tomes a la ligera. Está bien, continuando con la lectura. Versículo 8, porque aunque debería jactarme un poco de nuestra, ¿cuál es la siguiente palabra? Autoridad. ¿De qué está hablando? Su autoridad apostólica. ¿Ves? Y él dice, aunque me jacte un poco de nuestra autoridad, ahora está usando el pronombre en plural, pero está hablando de sí mismo que el Señor nos ha dado. Mira, Él no lo consiguió trabajando por ello. Él no lo consiguió subiendo por las filas, como normalmente pensamos en las cosas en nuestro mundo actual. Quiero decir, cuando un presidente corporativo alcanza ese pináculo de éxito, generalmente ha pagado su precio. Él ha venido de los escalones más bajos y ha trabajado para subir. Pero mira, el apóstol Pablo no hizo eso. Él pasó de ser un perseguidor abyecto al apóstol del Cristo resucitado, al gentil. Está bien. Entonces él dice, así que si debo jactarme de nuestra autoridad, versículo 8 de nuevo, que el Señor nos ha dado para edificación y no para tu destrucción. O ahora saque, ese es un flashback, sus días como perseguidor. ¿Cuántas vidas no persiguió como un judío religioso? Pero no es su papel como apóstol ahora, es para edificar a los santos. Y no para tu destrucción, dice, y no debería sentirme avergonzado. Ahora pasa al versículo 9. Y mencioné esto en nuestro último programa, que él dijo que no quisiera parecer que los aterrorizaría con qué cartas. Bueno, estaban haciendo referencia a su primera carta, donde realmente le leyó la cartilla, y señalamos eso mientras enseñábamos 1 Corintios, cómo estaba corrigiendo su abuso. Abuso, si llamó a las cosas por su nombre, y no se anduvo con rodeos. Así que, dice, no quisiera parecer que los aterrorizaría con cartas. Ahora está citando algunos de los rumores que le habían llegado. Y no pienses ni por un minuto que el apóstol no escuchó casi todo lo que se decía. Siempre le llega de vuelta. Porque dice, sus cartas, dicen, son pesadas y poderosas, pero su presencia corporal. Es decir, en la carne es débil. Y su discurso, despreciable. Ahora tienes que detenerte y pensar en algunas de estas cosas. Había algo en el apóstol que no atraía a la gente automáticamente, como pueden hacerlo algunos hombres carismáticos. Pero había algo en él que era casi lo opuesto, y creo que sé lo que era. Y si no lo cubro en este programa, lo abordaremos cuando lleguemos a Gálatas. Pero tenía una apariencia física que no atraía a la gente, como decimos hoy en día, simplemente. Los mantenía a raya y no su discurso despreciable. Ahora, eso es difícil de creer para mí, excepto cuando lo miro desde un ángulo
Pablo dijo en 1 Corintios 14 que hablaba en lenguas más, que todos ellos, ahora creo que su idioma básico era hebreo y griego. Ahora no hay duda de que a lo largo del Imperio Romano había personas de otros antecedentes lingüísticos a quienes él ministraba. Ahora te di el ejemplo hace varias semanas, uno de los guías que tuvimos en Israel, que cuando nos guiaba hablaba inglés perfectamente, aunque podías notar que no era su lengua materna, pero nos dijo antes de que terminara el tour que podía hablar 7 idiomas, pero estoy dispuesto a apostar que algunos de esos 7 idiomas no siempre eran gramaticalmente puros, no siempre sonaban 100% verdaderos, incluso como lo hacía con nosotros. A veces podía entenderlo en inglés, donde no tenía gramática perfecta. Y así, para las personas que se ponen quisquillosas, ves, eso es todo lo que necesitan. Y así creo que lo que están diciendo es eso. Cuando se trataba de algunos de estos otros idiomas, además de su lengua materna, es posible que no tuviera la gramática perfecta y simplemente se aferrarían a cualquier cosa, a criticar. Y así el hombre es tan humano. Ahora el versículo 11, que tal persona, que dice cosas como estas, que tal persona piense esto, eso, así como somos en palabra, por cartas, cuando estamos ausentes, así seremos también de verdad, cuando estemos presentes. Ahora, por supuesto, mientras dictaba estas cartas, creo que todos están de acuerdo en que, excepto por Gálatas, siempre usó algún tipo de secretario. Y así, tal vez, este secretario pudo ayudarlo con algo de la gramática o lo que sea, pero en sus cartas no pudieron encontrar fallas, eran perfectas y por supuesto estaban inspiradas por el Espíritu Santo. No queremos que todos se lleven eso. Está bien, ahora, versículo 12. Porque no nos atrevemos a incluirnos entre los que se recomiendan a sí mismos, ni a compararnos con algunos de ellos, pero ellos midiéndose a sí mismos y comparándose entre sí, no son uno. Ahora en pocas palabras, ¿sabes lo que está diciendo? Gente, sé que hay personas que están entrando en la congregación y que están encontrando fallas en mí y están tratando de elevar su propia posición, pero en su falta de conocimiento, realmente no saben lo que están haciendo. Ahora, cuando lleguemos a Gálatas, señalaré esto, especialmente en el capítulo 2, porque cuando Pablo hace referencia en Gálatas 2 a los 12 en Jerusalén, les habla como hombres que parecían ser pilares, y eso es exactamente lo que este versículo está diciendo. Hay hombres que estaban ridiculizando y criticando su ministerio que ya no tenían el poder y la influencia que pensaban que tenían, y no se habían dado cuenta de que se les estaba escapando. Pero Pablo dice, soy el apóstol de los gentiles. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldeck, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldeck, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldeck Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. A Través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores, y tu donación es apreciada. Gracias, y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A Través de la Biblia con Les Feldick.